Exiliados cubanos enviaron un duro mensaje a la administración Biden y a legisladores estadounidenses para que tomen medidas más drásticas que eviten un mayor impacto de casos de viajeros que llegan a Miami con el virus del Oropouche y que se enfermaron en Cuba. Rolando Nápoles nos tiene el informe. Muy buenas tardes. Hola, sí, muchas gracias. Y en una conferencia aquí en la sede del Directorio Democrático Cubano en Miami, exiliados cubanos denunciaron que incluso ya se había enviado anteriormente una notificación y cartas al Departamento de Salud de este país alertando sobre el peligro del Oropouche en Cuba. Y según estos exiliados, han sido ignoradas. Se describe una mayor gravedad en el dengue que en el Oropouche. Esto no descarta que por la incidencia elevada que tiene el Oropouche se hayan visto también casos graves con el diagnóstico del Oropouche. En Matanzas, una de las provincias cubanas con mayor visita de turistas por su playa de Varadero, autoridades sanitarias, sin dar cifras oficiales, como era de esperar en la maniatada prensa en la isla, reconocen ahora una alta circulación del virus del Oropouche y el del dengue, que están azotando toda Cuba. Tenemos hoy circulación de dos arbovirosis. Arbovirosis, ¿por qué? Porque son enfermedades y son virus transmitidos por vector. Uno por el mosquito Aedes aegypti y el otro se habla del jejen, que en nuestro país no hay, no se ha encontrado, pero sí por el mosquito Culex. La alta circulación del Oropouche y el dengue en la isla, con más de 500 cubanos diagnosticados con la fiebre del Oropouche desde mayo pasado que se confirmó el primer caso en Cuba, y el impacto que ya está teniendo los viajeros que llegan a la Florida, ha llevado a la Asamblea de la Resistencia Cubana desde Miami a enviar un duro mensaje a la Casa Blanca, a las autoridades sanitarias de Estados Unidos y a los legisladores norteamericanos a que tomen la urgente medida de parar temporalmente los viajes a Cuba. Yo creo que es importante plantearle ante la Casa Blanca, plantearle ante la rama ejecutiva de este país que hay que hacer una moratoria urgente porque estamos muy preocupados por la forma rápida en que este virus contamina, en que este virus se propaga, y eso es una amenaza para el pueblo de Cuba, también es una amenaza para la comunidad, por lo menos en el sur de la Florida. ¿Por qué ha tomado fuerza en Cuba en esta época? Por la grave situación epidemiológica que atraviesa la isla. Acumulación de basuras, el agua potable se contamina con el agua albañal. La Asamblea de la Resistencia Cubana ya hizo este pedido de suspender temporalmente los viajes a Cuba por los casos de Oropouche en la isla, en cartas a las principales autoridades del condado Miami-Dade y de la Florida. Pero ahora hacen este llamado al gobierno estadounidense teniendo en cuenta que ya suman también más de una veintena los casos de viajeros que estuvieron en Cuba y llegaron a la Florida enfermos con Oropouche, y creen que no es suficiente con la alerta de viajes a la isla nivel 2 que emitieron los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. ¿Por qué razón, con todas estas preocupaciones de las organizaciones de salud más importantes del mundo, por qué razón las autoridades políticas de Estados Unidos no han hecho nada? Esta es la pregunta importante que alguien en el gobierno de los Estados Unidos y en las autoridades de nuestro estado y de nuestro condado deben responder. El problema del Oropouche es que está entrando aquí a Europa porque, por lo que mencioné, por el periodo de incubación. Entonces, aunque ellos pongan una alerta a los viajeros, ¿qué van a hacer? Poner en cuarentena a todo el que entra de Cuba. Eso no es factible, no es viable. Entonces, ahora fue que reaccionaron y pusieron una alerta número 2, pero no es suficiente. Yo creo que por lo menos temporalmente hay que parar los viajes hasta que se controle la situación. El régimen no va a hacer nada por mejorar la situación, pero por lo menos esperar que pase la época de mayor actividad de los mosquitos. La expansión a toda Cuba, el Oropouche y su impacto en los viajeros que van a la isla y regresan a Miami ocurre en momentos en que autoridades sanitarias intentan aplacar la propagación del virus con fumigaciones a pequeña escala en sitios puntuales, por ejemplo, de La Habana, donde se reportan casos con brotes de fiebre, pero son solo parches en medio de la escasez de combustible y la incapacidad del régimen cubano para acabar con las montañas de basura y los ríos de aguas albañales en muchas calles del país. Hoy estamos reunidos aquí enviándole una alerta a las autoridades de los Estados Unidos, sobre todo acá en la Florida, para evitar que continúe esta propagación. Pues desde Cuba
siempre las personas que vemos poco tiempo acá, sabemos que en Cuba siempre se dice que todos las epidemias y todos los virus vienen de Estados Unidos para Cuba. Algo que nunca fue cierto. Pero bueno, yo creo que llegó el momento también ahora de proteger nuestra comunidad, de proteger nuestros nietos, como dice el médico, de protegernos los ancianos, de protegernos nosotros mismos. Hemos hecho un llamado a todas las autoridades públicas, al gobernador, a los senadores, a la alcaldesa. Hay que defender esta comunidad porque sabemos que el régimen comunista de Cuba es negligente en la protección del pueblo cubano, que está sufriendo por las carencias que existen en Cuba por el sistema comunista, y esta irresponsabilidad del régimen afecta directamente la propagación del virus en la Florida. Y por cierto, recordemos que Canadá, uno de los principales emisores de turismo a Cuba, acaba de emitir una alerta para los viajeros que vayan a la isla precisamente por los riesgos del oropuche y el dengue en estos momentos en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.